Listo. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos a esta serie de conversaciones aquí en la Universidad Sergio Arboleda. Estamos contentos de estar aquí. Mi nombre es Santiago Gardiazabal y Yo soy Manuel Suárez. él es Manuel Suárez. Ambos somos amigos antes que todo, pero trabajamos en este proyecto que les venimos a contar un poco que se llama Visitante Sonoro desde Nova Advetera. Nova Advetera, tal vez pueda dar un poco de contexto sobre Nova Advetera. Nova Advetera es una agencia de conciertos en la base que existe desde el año 2013, aquí con sede en Bogotá. Yo la creé a partir de mi experiencia, digamos, en la programación de conciertos y de contenidos de conciertos de música acá en Bogotá. Ha producido al día de hoy más o menos unos 400 conciertos ya, no solamente aquí en Bogotá, sino también en diferentes lugares del mundo, en Francia, festivales, en México, en Brasil, en Argentina, seguramente se escaparán a algunos lugares, pero la base es Bogotá y nuestro centro de acción es Colombia. Y desde aquí tenemos como el epicentro de pensamiento hacia lo que queremos como manifestar. Tal vez el momento de Visitante Sonoro, que fue el momento donde me encontré con Manuel, porque Manuel, digamos, no hace parte activa de Nova Advetera como agencia de conciertos, sino justamente hace el momento en el que Nova Advetera se expande un poco más a traer estos nuevos proyectos o proyectos especiales como Visitante Sonoro, que es el proyecto que les vamos a contar. Pues se integra un poco como a este organismo y ahora crea una propia organización de la que hablaremos también más adelante, que es justamente Visitante Sonoro. Pero tal vez es importante el contexto de Nova Advetera simplemente para que se den cuenta qué es lo que hacíamos o qué es lo que sobre todo empecé a hacer yo haciendo con la programación de conciertos y en qué momento nos encontramos con Manuel para empezar a problematizar ciertos puntos. Sí. Entonces, dale. No, pues yo también me gustaría presentarme. Yo me llamo Manuel Suárez. Yo estudié antropología y me especialicé en estudios sonoros. Digamos que Santiago me invitó a ser parte de este proyecto como asesor, como investigador, en la parte de la formulación de este proyecto, que inició con un estímulo del Ministerio de Cultura en el año 2021. Y bueno, digamos que Visitante Sonoro, en él confluyen muchos intereses, desde la ética de la producción musical, la ética de la producción fonográfica y la producción de conocimiento a partir de lo sonoro. Y digamos que me he centrado mucho en trabajo participativo, en trabajo colaborativo con diversas comunidades. Entonces ese era digamos, un tema importante dentro del proyecto y bueno, ahí arrancamos. Y chévere, pues Santi, que hables un poco pues de Nova Advetera, de Colombia Raíz, un poco para Claro. dar a entender un poco cómo fue el surgimiento de... Sí, es clave y realmente creo que hay que valorar ahí justamente el punto y el acento que hace Manuel. Es, yo no tengo ningún tipo de graduación universitaria, no estudié en la universidad. A pesar de haber empezado dos carreras, no me matriculé en el concepto de los diplomas y académicos. Pero poco a poco, pues obviamente para los proyectos que hemos hecho he encontrado el apoyo de gente como Manuel, que ha tenido un recorrido universitario muy especial y muy detallado, sobre todo en este caso de la antropología, que él, digamos, viene indagando desde hace rato. Yo no lo digo como por una cuestión simplemente rebelde, sino creo que eso me ha generado unas libertades particulares en las que algunas veces tengo algunas carencias o falencias en cuanto al desarrollo de mi proyecto personal como desde Nova Advetera, etcétera, pero también me ha generado pues la buena posibilidad de sumarme a personas que tienen un recorrido universitario y riguroso y estructurado y metodológico que tal vez yo no tengo. Esto para decir que cuando, bueno, arrancamos con Nova Advetera empezamos a hacer conciertos, básicamente producir conciertos, producir contenidos. Siempre sentíamos que los conciertos que se hacían en Bogotá a veces estaban sesgados, o si bien eran conciertos que se hacían en espacios no convencionales, es decir, bares, etcétera, que fue básicamente donde yo empecé a hacer conciertos hace ya 20 años, a pasar a otros estadios como teatros o como salas de concierto especializadas o como festivales, etcétera, pues
sí parecía que había como una especie de jerarquía entre esas diferentes modalidades de producir un concierto. Entonces, para mí, en ese empirismo, pues venía el hecho de que aprender a hacer un concierto era aprender a conectar micrófonos, a aprender una consola o aprender a más o menos cómo se podía hacer una prueba de sonido. Pero esa libertad, digamos, de acción, de no ser músico, también me permitía trabajar con diferentes géneros de músicas y pasar de un género a otro sin ningún problema. Entonces, en el Anónimo alguna vez, que es el bar en el que empecé a producir los conciertos hace 20 años, pasó una pequeña anécdota que voy a intentar contar rápidamente. Estaba tocando el grupo Nahual, iba a tocar el grupo Nahual, que era un grupo de reggae dub, más o menos. Ellos tocaban el viernes y el sábado tenía que tocar el maestro Gualajo. Siempre se había pactado ese, digamos, formato de concierto, donde cada banda tocaba cada día. Y el viernes, cuando llegó a la prueba de sonido Nahual, empezó a hacer su prueba de sonido y llegó un taxi con el maestro Gualajo. Entonces, primero que todo, yo busqué mi calendario, vi qué había pasado con esta prueba de sonido y efectivamente, pues no, todo estaba normal. Nahual tenía que tocar el viernes, su música electrónica, su dub, etcétera, y Gualajo tenía que tocar el sábado. Pero, pues, ¿quién le dice al maestro Gualajo que se había equivocado y quién le dice al maestro Gualajo que no va a tocar? Y la tarima del Anónimo era una cosa bastante pequeña, sigue siendo bastante pequeña, pero pues no nos cabía tanta gente adentro. Entonces, al decirle a los chicos de Nahual que había llegado el maestro Gualajo, ellos me dijeron, pues, Santiago, obviamente hacemos lo posible para que podamos convivir, porque pues con mayor razón. Seguramente si hubiera sido un grupo de la escena, ellos habrían dicho, no, este día es nuestro, pero como era el maestro Gualajo, para ellos fue una cosa muy diferente y claro, se sintieron como aludidos y dijeron, no, nos hacemos acá a un ladito y tal vez el maestro puede tocar acá con su grupo y nosotros acá al otro lado. Obviamente el concierto tenía que ir naturalmente a pérdidas, pues porque yo iba a pagar 2 artistas el mismo día, pero dijimos, listo, montémoslos a los 2 en el mismo momento. Y se montaron, hicieron las pruebas de sonido, empezó a tocar Nahual al principio del concierto y quedamos en que no iba a ser la mitad del concierto Nahual, la otra mitad Gualajo, sino que íbamos a hacer una alternancia de temas, de 2 o 3 temas cada uno. Y en el momento en el que empezó a tocar Nahual las 2 primeras canciones, después pararon, empezó a tocar Gualajo, y cuando yo le dije al maestro Gualajo al final de las 2 canciones, que ya pues era el turno que tocara Nahual de nuevo, el maestro Gualajo se volteó y me dijo como, pero pues yo puedo tocar lo que ellos están tocando, es muy fácil, déjenme, yo toco con ellos. Entonces él se subió a la marimba y empezó a tocar con una marimba de chonta pues ciertos, ¿cómo se diría?, ritmos o ciertas melodías, bordones, qué sé yo, del dub. Entonces básicamente el maestro Gualajo rápidamente agarró como toda esta esencia del reggae dub que estaba planteando Nahual con música electrónica y pues se subió a tocar con ellos y se dio un concierto bastante especial y mágico ese día en el Anónimo. Y eso a mí pues como que me manifestó, entre otras cosas, esa posibilidad de que si bien un programador lo habría pensado 3 veces en plantear un concierto de reggae, un concierto de dub al lado de un concierto de música tradicional del Pacífico, pues ese error, por decirlo así, o esa improvisación de ese día terminó generando una comunicación musical que fue bastante rica. Y después empecé a plantear ese ejercicio en otro tipo de formatos. A partir de eso se dio una llamada del Teatro Colón en el año 2015, 14 más o menos, en la que planteaban justamente a Nova Etcétera invitar unos artistas de músicas tradicionales colombianas para que se presentaran en un ciclo que se llamaba Colombia Raíz. El punto de partida de ese ciclo era que en la primera parte del concierto se presentaba un músico folclórico, la segunda parte del concierto se presentaba un músico urbano que eventualmente había estudiado con alguno de esos maestros sus músicas, y en la tercera parte del concierto naturalmente se hacía una pequeña colaboración. Eso gustó mucho en el Colón, esa idea, y se planteó como Colombia Raíz. Cuando empezamos a hacer ese ciclo de conciertos estaba planteado para hacer 10 conciertos y finalmente se hicieron casi 50 conciertos en 2 años en el teatro, y pues de nuevo se generaba esa magia especial de tener músicos del interior del país recibiendo músicos más rurales, si se puede decir así, o que venían de otros rincones alejados de las capitales y tocaban sus músicas. Sí, y ahí pues conectándolo un poco con lo que decías antes, que es como desde tu quehacer en la gestión cultural y de ir viendo a medida que pasan los años del profesionalismo, cómo se vuelve la jerarquía, ¿no? Entonces pasar de un escenario como el Anónimo al Teatro Colón,
de alguna manera también empezaba a hacerse más latente una idea de la centralización, digamos, de las producciones musicales, ¿no? Como de las producciones, no, perdón, de la difusión de la música. Claro, Y ese es un punto sí. central dentro del proyecto, ¿no? Como, ¿cómo podemos hacer para que la música tradicional se toque y se grabe en sus lugares de origen? ¿Y cómo podemos hacer para que sean los mismos músicos quienes generen esos fonogramas? Digamos que esa es una pregunta que empezó. Sí, claro, o sea, lo primero era decir como, bueno, maravilloso el tener el maestro Gualao y después ya en el Colón, maravilloso que vengan el sexteto Tabalá, maravilloso que vengan Magín Díaz, Magín Díaz, bueno, tocaron cualquier cantidad de músicos, el maestro Víctor Espinel, no sé, pues, la familia Flores, o sea, son cientos de conciertos que se hicieron, el arco de Boca, que venían de Islas del Rosario, bueno. Pero claro, venía el punto es un poco extraño que estas personas tengan que viajar un montón para llegar a Bogotá y además es un poco raro para nosotros plantear que vengan a tocar en el Colón unos sets de concierto bastante limitados, por decirlo así. Es decir, tenían 15 minutos para tocar la primera banda o media hora, después hay un pequeño break, después se sube la otra banda que ya está acostumbrada a tocar acá porque son músicos, digamos, urbanos, y en la tercera parte tocan otro pedacito, pero entonces claro, la señora que salió de Yurumangui le tocó coger con su grupo una lancha y llegar acá, y después coger un bus y después coger y después coger un avión y después llegar a Bogotá y estar muerta de frío y decir, hice un viaje como de 25 horas, llegué hasta acá, salgo del Teatro Colón, veo tantas luces, no sé qué, maravilloso, el teatro divino, canto 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y ya, hasta luego, me voy y tengo que seguir, ¿no? Entonces, claro, era maravilloso como esto, todo se ve muy espectacular, etcétera, pero ¿qué había detrás de todo eso? ¿De dónde había venido esta señora? ¿Qué había venido a cantar? ¿Cuándo a esta señora se le ocurre cantar? ¿No? Porque seguramente unos músicos que salen de una universidad y tienen un grupo de rock y todo eso, pues tienen un concepto de la industria bastante particular, pero en este caso pues no era tan normal saber sobre todo de dónde venían estas personas. Y ellos nos contaban eso a nosotros, y cuando nos contaban eso a nosotros, pues nos gustaba más la historia de la aventura que ellos habían tenido para llegar a Bogotá que muchas veces los 15 minutos que iban a tocar. Pero para llegar más rápido al punto, porque sé que nos estamos demorando mucho, después se hizo una exposición con Nova Etcétera en la Universidad Nacional en colaboración con el Centro de Divulgación Cultural de la Universidad Nacional, que es un programa, pues el programa de cultura de la Universidad Nacional que regenta tanto el León de Grave como el Museo de Arte. María Belén Sáez de Ibarra, que es la curadora de divulgación, nos invitó a trabajar con ella para una exposición sobre John Cage, el compositor norteamericano del 2017. Hicimos una bella exposición en el Museo de Arte con conciertos, bueno, un montón de cosas, y nos tuvimos que leer toda esta obra de John Cage, que pues, es muy especial a nivel teórico, pero sobre todo tal vez Manu puede pues, contarnos en 2 minutos cuál es esta exploración de Cage con el sonido a nivel ambiente, ¿no? Y lo que él determina como música. Sí, pues yo creo que si ustedes pues, son músicos, estudiantes de música, conocerán un poco la historia de John Cage. Digamos que en lo personal a mí me parecía muy interesante. Yo soy pues, antropólogo, pero me dediqué a los estudios sonoros y al tema del paisaje sonoro, ¿no? Entonces, pues Cage, digamos que detona un poco esa pregunta por los sonidos del ambiente y los sonidos extramusicales para pues, tratar de comprenderlos de esa forma. Y digamos que ese es un componente que nos parecía muy interesante y ¿por qué no pensarse la producción fonográfica de la música no en un escenario de estudio aislada acústicamente, sino en un escenario donde conviven otros sonidos? Digamos que ese fue otro elemento, otro ingrediente del proyecto que nos llamaba mucho la atención y por lo cual también decidimos enfocarnos en la grabación binaural, que ya les vamos a contar, ya llegaremos allá, como un factor determinante dentro del proceso de producción fonográfica de Visitante Sonoro. Claro, eso también... un poco la pregunta era ¿qué es música, no? Pues sí, ¿qué es música? Si allá pita un carro ahora mismo que estamos haciendo esta grabación como, digamos, controlada,
¿Qué hacemos? ¿Editamos ese carro de ahí o no lo editamos? Pero bueno, si estamos haciendo música acá, bueno, es verdad, es música urbana, entonces tal vez editemos el carro. Pero si yo estoy tocando un tambor acá y suena un pollo que está cantando al lado de mi tambor, pues es música, ese pollo hace parte del momento sonoro en el que yo estoy interesado, o cortemos el pollo también y demos el tambor, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo empieza esa música? ¿De dónde sale esa música? ¿De dónde brota esa música? Porque claro, si yo estoy en un estudio de grabación con audífonos, tengo mi bajo eléctrico, un amplificador y controlo todo esto acá y ya está, pues claro, quiero un cuarto completamente insonorizado, etcétera, etcétera. Pero si a mí alguien me dice que las Alegres Ambulancias o que con cualquier grupo, digamos, que cantan novenarios por canciones funerarias durante 9 días, lo saco de ese contexto y lo pongo en el Teatro Colón y tocan 15 minutos y hey, gracias por las canciones funerarias y ahora sigue para el otro, siento que estoy cortando algo, ¿no? Siento que estoy mutilando un poco el ambiente sonoro de eso. Entonces llegó la pandemia, se cayeron los conciertos, empezaron a salir estas becas. Yo empecé a mirar las becas, salió una beca del Ministerio de Cultura que ya realmente no recuerdo cómo se llamaba, era como Tampoco me acuerdo. hacer, sí, como dispositivos digitales en pro de una cosa bastante intrincada. Y dijimos como, bueno, dispositivo digital, y empezamos a pensar en cuáles eran los influjos que habíamos tenido en esta problemática que le estamos diciendo. Entonces yo dije, bueno, sería una nota poder mandar un estudio de grabación al señor Gualajo, que le llegue el estudio de grabación al señor Gualajo y que él se grabe. Suena bien, suena fácil, pero bueno, ¿se puede o no se puede? ¿Qué tanta calidad vamos a tener o no? Después de todas estas problemáticas filosóficas, keynesianas, musicológicas, no musicológicas y compañía, la situación vino a que me acordé que cuando había ido a Francia a trabajar con un ensamble de música contemporánea, ellos habían grabado un disco con una tecnología que se llamaba tecnología binaural. Es básicamente un micrófono que graba o emula, la forma de su grabación emula la forma en la que nosotros como seres humanos escuchamos, es decir, 2 micrófonos equidistantes a estas digamos, a las orejas, que graban o capturan no solamente digamos una percepción en estéreo o en mono, que es lo que nosotros tenemos. En estéreo derecha-izquierda. Exacto, derecha-izquierda, sino una capacidad de 360 grados para poder coger el famoso pollo, ¿no? Necesitamos coger el pollo, ¿y dónde está el pollo, no? Si el pollo está cerquita, está allá, o si la vaca de los cantes de vaquería suena desde lejos o no, porque el señor del canto de vaquería pues va en su caballo, necesita llamar a una vaca y pues la va a llamar desde aquí y va a gritar desde aquí para que la vaca lo escuche y arear las vacas. Ahí se origina ese canto de vaquería. El canto de vaquería no se origina en un estudio de grabación, ¿no? El señor canta ahí porque ahí es donde le quiere cantar, ¿no? Sí, dale. Sí, no, y digamos que otra particularidad de estas grabaciones es que solo es perceptible a través de audífonos, es decir, uno si pone a reproducir una grabación binaural en parlantes, pues no va a tener esa percepción del espacio, sino que es mediante cuando uno se pone los audífonos, escucha esa tridimensionalidad desde el punto de escucha desde el cual se ubica el dispositivo de grabación. Claro. Entonces, si uno cierra los ojos un poco y se pone esos audífonos y empieza a escuchar esa tridimensionalidad, se proyecta un poco, tiene una experiencia un poco más inmersiva en el espacio que capturó la grabadora. Y eso es sumamente filosófico, porque el asunto es como ponerte en los zapatos del otro, ¿no? ¿Cómo escuchas tú? O bueno, tú me estás filmando con esa cámara, ¿qué me estás viendo a mí desde ahí? Pero hay 3 cámaras. Puntos de vista, la percepción va a cambiar completamente. Puntos de escucha. Entonces, en la escucha, ¿cómo va a cambiar la percepción de la escucha a partir de este elemento binaural? ¿Y cómo vamos a mandar un robot binaural a donde el maestro Gualajo a que grabe cuando el maestro Gualajo se ha tomado 4 biches y diga, tengo ganas ahorita de tocar un poquito de mi marimba? Entonces, ahí venía como esa primera problemática. ¿Y cómo vamos a hacer para que el Ministerio de Cultura nos pague todo esto? Bueno, entonces ahí empezamos a escribir, hablamos con Manuel, empezamos a trabajar con diferentes amigos, echando cabeza. En la pandemia todos teníamos mucho tiempo, entonces hablábamos mucho, leíamos mucho, nos compartíamos artículos, veíamos cosas que nos llamaban la atención. Y bueno, soñamos con esta idea de poder enviar esta especie de dispositivo al campo para que la gente lo recibiera, se grabara y quedaran unas grabaciones muy lindas y muy bellas. Chévere, suena de nuevo, chévere, suena bien, bueno, pero ¿y qué vamos a hacer? Los señores que nosotros traíamos al Teatro Colón les pagábamos muy bien,
Les pagamos los viáticos, los traíamos hasta acá, los acompañábamos a comprar una chaqueta, venían a hacer compras, los acompañábamos a hacer esas compras, venían a Bogotá, estaban muy felices, les dábamos un diploma al final que decía que habían participado en la serie de Colombia Raíz, todo era muy lindo, pero era mentira. O sea, era mentira desde el punto de vista en el que, de todo el contexto que les acabamos de dar. Claro, no era mentira porque yo te ponía al maestro Gualajo y tocaba para ti, pues sí, oías. Pero tú no estabas oyendo al maestro Gualajo cuando se despertaba, se bajaba de su chinchorro, hamaca o lo que fuera, o cualquiera de estos artistas que estaban, y ese es un gran término, artistas, porque además nadie ha dicho que ellos se quieran llamar artistas, por ahora pensemos simplemente que es un señor que tiene una flauta de millo y que cuando se levanta quiere sacar su flauta y tocarla y ya está, y la toca 1 segundo, 2 segundos, 10 minutos, 10 horas, no importa, pero no la toca 15 minutos para hacer un break y después tocar otros 15 minutos. Entonces, ¿cómo hacemos para que además de todo ellos puedan, uno, grabarse? Bueno, la respuesta me la podría dar Manuel. Me dice, pues es muy fácil, tú llegas hasta allá, tienes un micrófono, un bomb gigante, como los grandes grabadores que nos han mostrado las músicas tradicionales, y le dices, bueno, señor, ¿qué hubo? Cante ya. Entonces el señor, pues, saca su flauta y canta. No está muy diferente a lo que pasa en el Teatro Colón. Si bien estamos ahí, si bien tenemos al pollo ahí al lado, y si bien lo podemos grabar, de todas maneras está un blanco, vamos a ponerlo en mis términos, un Santiago con un micrófono diciéndole al señor, ¿qué hubo, señor? Haga su gracia. Cuando el señor tal vez no tiene ganas de hacer la gracia cuando yo estoy ahí, cuando el señor seguramente está cohibido porque yo estoy ahí grabándolo, y cuando seguramente el señor quiere estar es en la intimidad de su casa con un 4, después de su jornada laboral, con su hija cantando, o su señora invitándolo a comer o lo que sea, y él saca su instrumento y toca un ratico, se equivoca, no se equivoca, canta, no canta, escribe o no escribe la canción, pero no está en una industria musical, ¿no? Entonces, ¿cómo grabar eso con un tiempo ilimitado, relativamente ilimitado? ¿Cómo hacer para que él lo pueda hacer? Claro, le mandamos un computador con Pro Tools y breve, entonces una pantalla de Mac y volviste a entrar a ponerlo en un formato en el que no es de él. Busquemos hacer que este robot que vaya a verlo a él sea lo menos, ¿cómo se diría? Incisivo posible, lo menos lo más intuitivo, invasivo justamente posible, y más bien que sea como un formato medio humano en el que el señor pues pueda ser visto como esa cabeza de la que alguien puede oír y que eso pueda convertirse en una cosa que se exporte o que la gente en cualquier otro lugar del mundo pueda tener estos audífonos de los que habla Manuel, ponérselos y estar ahí conviviendo con el señor que está grabando, el pollo, la mujer, la señora y el trueno que acaba de sonar durísimo, que acaba de inspirar la canción que el señor está componiendo o cantando ahí en ese momento. ¿Cómo hacemos para que eso pueda pasar? Entonces, después de todo eso, de escribir unos textos muy bellos, empezamos a generar un proyecto, como un producto, más que un proyecto, porque el proyecto era lo que estábamos escribiendo, donde pensábamos en un kit, ¿no? Como un kit, un estudio portátil, que estuviera integrado por unos ciertos elementos. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? La cabeza de la grabación cabeza, binaural, que sería como el micrófono, es lo que soñamos, pues, como un micrófono que puedas grabar, en este sentido, pues de... Listo, entren a internet, es breve, cómprenla, vale 9.500 euros. La hace Neumann. Bueno, ok, mandemos 9.500 euros al campo. Y si ya tenemos el micrófono que vale 9.500 euros y que hace Neumann, mandemos además un computador con Pro Tools, una pantalla Mac. Ya la cosa está saliendo un poco de las manos. ¿Qué podemos hacer para limitar eso teniendo un buen sentido de grabación? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer después con esos audios? Entonces... logramos pensar en el dispositivo, logramos pensar en el kit, logramos hacer todo esto y ¿qué más le decimos al Ministerio de Cultura? ¿Qué hacemos con esos audios? ¿Estás preguntando? Sí. Me estás dando la palabra. ¿Cómo hacemos para que este proyecto sea sostenible y cómo hacemos para que este proyecto sea éticamente justo? No solamente desde la perspectiva de la producción, donde ellos son amos de su propia creación, sino a nivel económico también. Pues buscar una manera de financiar ese proyecto a través de una plataforma multimedia de suscripciones, ¿no? Entonces yo digo, bueno, eso suena como una súper buena idea, pero ¿cómo le hacemos para eso, no? Entonces, listo, digamos que vamos a mandar esta cabeza y que alguien la va a tener allá y que alguien va a lograr grabar esas cosas y las va a poner
computador, y después ese computador va de alguna forma medio místico o mágica a lograr mandar Enviar. estas informaciones a algún lugar, las va a transferir por un WeTransfer o algo así, y van a llegar a un lugar, y en ese lugar alguien las va a bajar, y esa persona que las va a bajar las va a catalogar, a categorizar, y después las va a subir a su vez a otra nueva plataforma que podría ser como una especie de mapa gigante con punticos, donde los estudiantes de la Sergio Arboleda dicen, uy, qué maravilla, vamos a escuchar al maestro Gualajo, se ponen unos audífonos y escuchan. De nuevo, suena chévere, pero ¿cómo podemos llegar hasta allá de nuevo? ¿Sí? Digamos que lo logramos, llegar hasta allá. Digamos que todos los... quisiera hacer un sondeo de ustedes. ¿Cuántos tiene Netflix? Pueden levantar la mano. Bueno, ampliamente es como más de la mitad de la gente que está aquí. Sino cualquier otro tipo de plataforma. Juguemos a cuántos tiene Spotify. Creo que es aún mayor, ¿no? Entonces creo que todos están en el asunto post-blockbuster ya lo suficientemente familiarizados con que les estén cobrando una cuota mensual por tener acceso a algún tipo de aplicación como estas, que a su vez les da acceso a todas las películas o a algunas películas, a algunas canciones o a todas las canciones, y que casi que está claro que estas nuevas generaciones ya están sí o sí pegadas ¿cómo se llama esto? A la suscripción al por streaming, pues. streaming o lo que sea. Listo, ok, entonces ¿por qué no hacemos de Visitante Sonoro una plataforma de streaming en la que la gente pues se pueda inscribir mensualmente y pagar un dinero por escuchar ¿qué? Canciones, pedazos de charlas? Porque ¿qué pasa si el señor Gualajo un día despicha el botón de grabar y nos manda algo que no es una canción y es solo el pollo? ¿O qué pasa si el señor Gualajo nos manda una borrachera con sus amigos? ¿Es música o no es música? Tendríamos nosotros que volver al blanco micrófono, hey, maestro, quítele eso, póngale esto y más bien métale un poquito de... No, es como, mande lo que quiera, porque usted es un músico, y esa música la vamos a respetar, y sobre todo mande la cantidad de minutos que usted quiera enviar, y sobre todo sea libre de grabar lo que usted quiera grabar, porque la gente lo va a escuchar y va a pagar por escucharlo. ¿Y ahora qué hacemos con la plata? Porque estábamos hablando que si ustedes 20 ya se suscribieron a nuestra plataforma, ya nos pagaron el dinero. Yo tengo otra Les pregunta. va a hacer un sondeo de mercadeo. No, ¿cuántos de ustedes músicos tienen música en Spotify? ¿Alguno? Tú tienes música tuya en Spotify, tú también. ¿Cuánta plata han recibido por la música que tienen en Spotify? Como $5. Bueno, no mucho, ¿no? Entonces sería chévere que al maestro Gualajo, ya el maestro Gualajo lo cogimos hoy de comodín, pero podemos hablar de cualquier otro porque el maestro Gualajo lastimosamente ya no está con nosotros, pero el maestro Víctor Espinel, que está en Manica, Sanare, pues le encantaría recibir dinero por hacer sus canciones y por mandar sus jams o sus ideas musicales con sus amigos, ¿no? Pero si a mi amigo de acá que está con su música en Spotify le está llegando $5, pues debe ser que Spotify se está quedando con una pequeña porción de lo que te oyen. Entonces no sería tan chévere, no sería tan equitable, tan equitativo, ¿no? Nosotros queremos que Víctor Espinel reciba el 100% de ese dinero. O sea que si tú se suscribieron y pagaron 20,000 pesos, $20, no sabemos cuánto exactamente, para entrar en la plataforma de Visitante Sonora, le están dando un dinero que se va a poder ver casi con blockchain, la trazabilidad de ese dinero, y vamos a ver que ese dinero le llega al señor Espinel, al señor Walter Examón Martínez, ¿sí? Por lo que ellos envían. Y la responsabilidad de lo que envían no importa, porque tal vez Manuel es súper prolijo y es un gran músico y no sé qué, y toca todos los días y mandó 25 audios, pero ya tal vez yo no mando tantos audios con mi flauta de millo y toco 2 veces al mes, pero pues también es importante lo que yo hago. Entonces a Manuel debería llegar más porque manda más audios, o a mí más porque mando más audios.
No, creo que les debería llegar igual porque a la final los dos son manifestaciones culturales que están en el territorio colombiano y ambas deberían tener el mismo acceso, solo que no podemos hacer ni incentivar que la gente toque más o menos de lo que quiere tocar. Ahora, ¿qué pasaría si Manuel o el señor Víctor Espinel no quiere tocar, sino que además quiere llevar este micrófono a mostrarnos cómo es que canta lo que suena cuando la vaca después del ordeño pasa y está lloviendo, y a él eso le parece que es un sonido maravilloso, que lo inspiró a hacer tal o tal canción? Él quiere volverse un corresponsal sonoro, que es ya de nuevo este señor que va a grabar el medio ambiente de Páramo, paisaje sonoro, compañía. También puede hacerlo, claro, puede hacerlo, podría hacerlo, solamente tendría que llevar esto. Entonces la idea es que ustedes piensen que esto es un buen proyecto, que nos compren el proyecto y que piensen que no lo hemos hecho, pero la segunda parte que nos dijo Julián que teníamos que hacer era mostrar que ya lo hicimos. Bueno, entonces, ¿por qué Visitante Sonoro? Creo que eso es chévere como empezar de ahí, ¿no? Visitante Sonoro, como decía Santiago, nos obsesionamos con esas grabadoras en forma de cabeza, ¿no? En un momento fue como, qué chimba, pusimos a cacharrear ahí en internet, a escuchar la calidad de sus audios, era como una sensación súper inmersiva, súper chévere, pero al mismo tiempo el mismo objeto nos parecía muy llamativo, ¿no? Como esa forma antropomórfica de esa grabadora, que como decía Santiago, es una grabadora que hace que sea binaural porque tiene 2 micrófonos omnidireccionales dentro de un aparato fonológico artificial, a una distancia equivalente a las distancias de las orejas humanas. Entonces todas las ondas que viajan por el medio del aire entran por el aparato fonológico, de un humano, en este caso pues es artificial. Existen unos que son unos micrófonos que uno se mete dentro de sus mismos oídos y eso mismo también, digamos, puede generar el mismo efecto, pero pues no vamos a poner a Santiago a estar ahí. No, Dios, muy pequeño. No, pero hay una cosa importante y es que si ven el material con el que está hecho, esto es como una especie de silicona, no es la misma como cosa rígida que tiene la cabeza. Entonces, claro, tiene la más mínima vibración del viento con el material, pues va a generar un poco. Entonces, claro, se quiere emular exactamente cómo es este asunto. Sí, y nos humano. Pensamos en este dispositivo, pues que es un visaje, ¿no? También igual es un robot, pues que va a llegar a un contexto completamente ajeno y que igual va a ser pues un visitante más performáticamente extraño, ¿no? Pues que una comunidad que empieza a convivir con este bicho, pues raro, pero pues igual es un visitante, es una figura antropomórfica que llega a un lugar y que la gente, ya les contaremos más adelante cómo empieza a relacionarse con él, que es interesante también, porque no es tampoco evadir la omnipresencia de un objeto que graba y ya, sino, ok, esto está acá y también genera otras relaciones, otras formas de crear la música, de relacionarse con el objeto. Algunos ya por ejemplo, la familia Balanta, que es el músico que está acá, este es, ¿cómo es que se llama? No lo veo bien. Chambimbe. Pues que viene de una tradición familiar musical muy interesante. Él se lo pasó a toda su familia y ya lo consideran casi un primo más de la familia al visitante ¿Tiene sonoro. sombrero, no? Sí, hay momentos donde los empiezan a customizar, entonces les llega, bueno, vamos a mirar cómo más o menos funciona. Entonces yo soy un músico normal, estoy en mi región tranquilamente, y lo que pasa es que por Servientrega me mandan una caja, porque la idea es que yo no vaya a llevarle nada a nadie, la idea es que esto viaje solo. Por eso también escogimos que fuera un material como ultra rígido. La maleta vale casi que mucho más de lo que creeríamos, pero tiene una cosa acá para la presión, para que las cosas no se dañen. Esto se puede meter ya mismo así, bajo el agua, no pasa nada. O sea, es como el típico Pelican Case y eso, pero realmente es muy rígido. Tiene un geolocalizador, es decir, sabemos siempre dónde están nuestras cabezas adentro. Y esto le llega a alguien por Servientrega o por cualquier empresa de mensajería. Y
La abren, así les llega a ellos, la abren, normal. Quitan esto y empiezan a sacar diferentes elementos que están acá adentro. El primero que sacan es este, que es un teléfono. Un teléfono marca Caterpillar también porque lo pueden coger un poco como a golpes y resiste un poco más. Y lo tienen que prender como cualquier teléfono normal. Hasta ahí creo que todos los músicos con los que hemos trabajado, así estén en Yurmanguí o en la región más apartada de Colombia, saben lo que es un teléfono celular que se conecta a la corriente para cargarlo y ya. Entonces tienes tu teléfono y después tienes una serie de pequeños aparatos que intentamos que fueran los mínimos y después tienes a Charlie o a la cabeza. Está acá. Normalmente va un trípode que también enviamos como agarrado a este aparato, pero es bastante sencillo. Y entonces Charlie, ¿qué pasa? Él tiene visitante sonoro 1, en este caso está en nuestro visitante sonoro 1. ¿No está la tuerquita esa? Sí, es la que estaba buscando ahorita, creo que la dejé en mi maleta, si no estoy mal, está acá, como todo el dispositivo, búscala ahí en la... Entonces, ¿qué pasa? Él abre esto y cuando abre recibe una llamada, porque esto tiene 2 SIM cards normales, y alguien le contesta, es decir, en este caso Manuel le contesta y le dice, hola, Santiago, en el caso del músico, busca bien porque debe estar ahí adentro. Ah, ya. O sea, está dentro de esa funda. Entonces, cuando llaman, No, aquí estamos. Manuel contesta la llamada y le dice, hola, maestro, ¿cómo le va? Esta es la forma de armar esto. Entonces, saque esto, ¿dónde está? Va a encontrar una cosa que se llama iRig, sí, acá está. Va a encontrar un primer cable que, bueno, normalmente traemos como unas etiquetas que dice cable 1, cable 2, cable 3, para que ellos lo sepan bien. Y ellos empiezan a armar como todo este dispositivo de una forma relativamente sencilla. Es decir, cable 1 a cable 2, ¡tuc! Cable 2 está en la funda de los audífonos. No Cable está. 2 a cable 3, ahí adentro está, ¿no? No. Ya Bueno, no vemos. importa. Es un pedacito para poner el celular agarrado aquí Sí, es como a esas la cosas cabeza. del carro, pues, que uno pone el celular en el carro, que aquí así. Y cable 3 a cable 4 a teléfono. ¡Truc! Y cuando el teléfono tiene cable 4, el teléfono se puede poner aquí o el teléfono se puede tener aquí sin ningún problema. Y este señor se prende, clac, y aquí se nivela la señal. Hola, ya estoy en botón verde, sí estoy en botón verde, si estoy en botón verde ya puedo grabar. Y aquí, cuando abren esto, hay 3 botones bastante sencillos, uno que es rec, otro que es llamar, como necesito ayuda, no entiendo nada, llamar y automáticamente llamas, y hay otro que es subir y hay otro que es eliminar. Entonces pongo grabar, truc, y cuando pongo grabar, pues automáticamente grabo de forma binaural lo que está pasando acá. Después de grabar esto, pongo escuchar, puedo poner play y grabar, entonces también viene nuestra caja maravillosa de sorpresas, unos audífonos, y el señor puede sacar los audífonos de ahí, ponérselos acá, ponerlos en el teléfono Puede monitorear y también. poner play y escuchar lo que él mismo acaba de grabar, monitorear y decir, lo que grabé no me parece chévere mandarlo, o lo que grabé me parece que está chévere, lo quiero subir. Cuando pongo subir, entonces tengo que volver acá y pongo subir, ¡plup! Y automáticamente esto, ¿sí? Cada visitante sonoro tiene, eso es chévere, pues como metodología que usamos, tiene un drive dentro del mismo, ya cargado en el celular. Entonces, ahí simplemente ponen compartir al drive y ya sabemos que es visitante número 1, que lo tiene Mira, lo Chambimbe. tenía aquí. Lo tenías hoy. Y ahí eso, de esa manera nos llega a nosotros La información. la información. Entonces llamamos al señor y le decimos, hey, muy chévere, el audio 45 que nos enviaste, ¿quién es? Ah, no, bueno, en el audio 45 soy yo tocando el 4 y es mi primo Lucas tocando las maracas. Ah, muy bien, ¿qué tocaron? Bueno, para ese audio tocamos una canción de autoría de nuestro tío no sé quién, o que acabamos de grabar nosotros, o el que sea, y esas personas que contestan este teléfono, pues van grabando en un cuadro Excel de forma metodológica
qué es lo que están grabando, ¿no? ¿Quién grabó la canción? ¿Dónde la grabó? Esto tiene una geolocalización, entonces los podemos de una vez ubicar en el mapa y más o menos con esto, con un trípode, se vería más o menos así el formato de lo que ellos ven todo el tiempo. ¿Cómo es lo está ahí? mismo que ven ahí. Entonces, claro, pues ahí por ejemplo es Sophie, ¿sí? Grabando una canción. Ahí, en ese mismo encuentro fue lindo, cerca de, eso es en la finca La Palestina de don Víctor Espinel, porque, porque ahí justamente pues había músicos locales de la música del llano que no les gusta ir al Teatro Colón, que no quieren salir de Manica Sanar, que no quieren salir de allá, que solo cantan para las vacas, pero que estando ahí pues sí, cantaron. Cantaron de verdad lo que cantaban en el momento donde las vacas también hablaban con ellos, ¿no? Es don Víctor Espinel. Y pues ahí tenemos a nuestro amigo grabando. Ahora, claro, cuando ustedes escuchan con esto un canto de vaquería, es como realmente es estar ahí entre las vacas con don Víctor llegando en ese caballo a lo que da. Y es pues la música que para nosotros es una música real, ¿no? Y entonces ustedes que pagaron los 20.000, 20 dólares o lo que sea que hayan tenido que pagar por eso, pues primero que todo le están dando ese dinero a esos músicos y segundo, pues están ayudando a que haya un acervo de un archivo musical en Colombia que no existe, que no está mediado por curadores, que no está mediado por industrias y pues que va a estar disponible en el resto de la época. Cuando presentamos este proyecto en Inglaterra, hace un año en el Festival de Huddersfield, nos escribió una gente de una compañía noruega que está grabando y cogiendo un resto de material humano, como las bibliotecas, que es el arca de no sé qué, pues igual van a meter una arca por allá en un foso polar, que en 100 años pues quieren escuchar qué pasaba, entonces nos están pidiendo audios de este tipo para esto. Y la idea es, pues ahorita, ¿en qué está el punto? ¿No? Pues tenemos 6 cabezas ya andando, estamos haciendo pues varias versiones, beta 1, beta 2, de lo que hemos ido recopilando. Al principio teníamos un servidor, pero obviamente los audios pues desbocaron el servidor. En este momento tenemos algo como 3.000 audios en 6 cabezas. Y sigue subiendo, entonces vamos a necesitar servidores mucho más potentes, vamos a necesitar otro tipo de formato que ya no es como mi tía y mi abuela se suscribieron a esto, sino vamos a tener que hacer este tipo de charlas como contando muy bien y buscando adeptos para que se sumen. Ustedes me pueden decir, bueno, sí, está chévere, pero no es Netflix, ¿sabes? No voy a invitar a mi novia a que se ponga un casco y a que escuchemos esto el viernes por la noche, tal vez no. Pero ustedes saben que si están dando estos 20 dólares para estas personas, pues ellos están teniendo una vida digna, están teniendo un sueldo mínimo que no paga a nadie y pueden vivir sin tener que cambiar su forma de hacer música por la industria desde donde la hacen. Es lindo, por ejemplo, cuando a mí una de las mujeres esposas de uno de los músicos me llama y me dice que quiere grabar como cuando ella le da comida a unos pollos, cada pollo canta al oír su nombre, porque ella está triste que pues, los pollos no los vamos a comer y pues se va a olvidar cómo le cantaban a ella por las mañanas. Entonces me pide el favor de saber si puede grabar o no eso con la cabeza, y yo digo, pues que claro, que mande el audio. O nos mandan chistes también, o nos mandan chistes con música, casi todo tiene música en general. Así no sea la tonada como tal, pero es una forma bien especial de reconocer valor o tener valor musicológico en algo que pareciera que no lo tiene. Por el otro lado, ¿cómo financiamos? Pues claro, en este caso el ministerio nos financió la primera parte del proyecto, que eran 6 cabezas, que son estos 6 cofres que están andando. Pero se preguntarán igual ustedes cómo ganamos nosotros dinero, porque pues no podemos trabajar gratis o lo que sea, es mucho trabajo. Entonces, básicamente el cofre tiene un valor comercial, es decir, pues sí, entra a internet, esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, vale tanto. Pero pues el equipo que contesta el teléfono y toda esa gente tiene que estar pendiente, que está subiendo las cosas en la plataforma, pues está ahí. Entonces hay varios formatos. Un primer formato es como, si yo le digo a la gobernación del Cauca que le dé un sueldo mínimo a 5 artistas del Cauca, pues seguro me dicen, bueno, tal vez por este año, pero después cambió la alcaldía, ya no te podemos dar, o
el gobernador o no sé qué. Entonces yo lo que digo es más bien cómprenme el cofre, es decir, compren el cofre todo, nosotros le ponemos un valor un poco mayor y en ese valor mayor de cada cofre que vendemos pues hay todo un mantenimiento y un seguimiento de la gente que está detrás, como Manuel o como yo, como todos los otros colaboradores que están en el proyecto, subiendo la información en todos los lugares. Hemos empezado a hacer números de Excel de lo que sea, pero si tenemos 500 suscriptores de X o Y manera, pues vamos a poder dar 150 sueldos mínimos a artistas colombianos. ¿Qué pasará cuando tengamos 2000 cofres en África, México, Brasil, Colombia y tengamos un acervo de audios increíble? Pues que el señor Don Víctor Espinel tal vez se va a poder interesar con alguien. Este, por ejemplo, es el modelo del Excel de cómo grabamos, fecha de la grabación, lugar de la grabación y todo eso pues tiene indexado por un drive, lo podemos escuchar ahí y desde ahí lo empezamos a subir al resto y ahí están los nombres. Después obviamente es una cosa musicológica porque claro, hacemos notas de esto, entonces los que lo escuchamos decimos, uy, guau, ahí hay algo bastante impresionante sobre este o este audio. Y tenemos diferentes formas, entonces también de generar una especie de radio visitante con algún random de esto, pues como igual, como en Netflix, van a poder verla 10 días gratis y después empiezas a pagar o algo así. No sé, Manu, si se nos olvida algo por ahí. Pues hay otras salidas también, digamos, del proyecto que todavía no están andando, pero digamos que se han pensado, es también generar un sello de visitante sonoro con estas particularidades fonográficas donde no está el estudio, sino un sello más de grabación de campo, si se podría decir, compilados de música que, digamos, se producen también dialógicamente con los colaboradores de Visitante Sonoro. La idea es hacer mensualmente una reunión entre todos, ponernos a conversar sobre ciertas temáticas que de la experiencia misma, de tener en la cabeza, que se ha grabado, que no, qué pasa ahí, y seguramente surgen temas y esos temas, digamos, se podrían canalizar, materializar en compilados de música de diferentes artistas y eso después se puede vender por Bandcamp, etcétera. También. Sí, hay muchas opciones y peleamos todo el tiempo porque, no, yo odio Bandcamp, no lo vamos a meter ahí, y así, Manu también me pelea a mí, pero bueno, digamos como que de todas esas conversaciones van saliendo algunos acuerdos. Habría una opción, por ejemplo, no sé, la Universidad de Francia que quiere hacer unas clases de música de percusión de Latinoamérica. Nosotros tenemos 6 cabezas, una que está en el Caribe, otra que está en el Pacífico, otra que está en no sé dónde. Hablamos con ellos y ahí ya no es una cuestión preparada como graba lo que quieras, sino es más como contesta el teléfono a las 3 de la tarde y graba y explica de forma binaural para unos estudiantes que están en París cómo es el golpe de no sé qué. Y él te lo hace porque pues este es su elemento de trabajo, ¿no? Entonces él te va a explicar cómo aprender a tocar el alegre, no sé qué, y te lo graba y el tipo en París se puede poner esta vaina y decir, bien, estoy ahí aprendiendo con el maestro de tú a tú, sin tener que sacar al maestro allá. O alguien en Japón puede decir, bueno, a mí me encantó esa grabación que yo escuché, yo soy adepto de Visitante Sonoro y escuché a un Víctor Espinel tal y me encantaría traer a Víctor Espinel a Japón a que dé un concierto. Se escribe y pues no es veterano, hace lo que sabe hacer, que es llevar a un artista en este caso a Japón, a que se presente en el Smithsonian o lo que sea. Creo que estábamos bien de tiempo, ¿no? Más que bien, tal vez, ¿no? Yo tengo una primera pregunta, Santiago y Manuel. Ajá. Ya la vamos a remarcar, yo estoy esperando, pero tiene que ver un poquito con la insistencia que hacen acerca de la ética y eliminar los intermediarios, ¿no? Que para nosotros es muy importante, sobre todo en la actualidad. Muchas de estas personas se están autogestionando, cosa que antes tampoco pasaba, pero ahora se autogestionan, pero llegan a un punto en donde otra vez vuelven y caen en las redes de muchas cosas, y ustedes con Visitante Sonoro están intentando que de alguna manera este tipo de cosas se vayan. ¿Por qué llegan allá? Desde la reflexión un poco filosófica, ética, del ejercicio, de la experiencia. Yo sé que lo nombraste un poco con el ciclo de conciertos del Teatro Colón, la experiencia, todo lo que les contaban, pero quisiera que un poco profundizáramos un poco en el ejercicio, ¿no? Detrás de esto no solamente hay un desarrollo tecnológico, sino también hay una solución de hackeo al sistema. No sé si decirlo de esa manera, sí, pero lo quiero leer coloquialmente. Esa es la pregunta. Pues si quieres empiezo. Como quieras, dale.
Primero le he preguntado, ¿no? Sí, pues digamos, yo creo que son como dos factores. El primero, digamos que desde la antropología también se ha cuestionado muchísimo, digamos, esa forma de relacionarse con la otredad, ¿no? Digamos que siempre ha surgido, digamos, como una revisión desde la disciplina, pero no solo desde la disciplina antropológica, sino desde el quehacer cultural, desde, ¿no? Desde lo institucional también, cómo nos relacionamos con las personas con las que estamos trabajando. Y yo creería que, digamos, lo principal es cómo eliminar ese intermediario de la persona que va y graba algo a un lugar que le es completamente ajeno, ¿sí? Lo podría hacer o sea, digamos que eso per se no está mal, pero digamos que sí, digamos que son procesos que toman mucho tiempo, que hay que ir, que hay que como relacionarse, que se vuelve una cuestión dialógica, ¿no? De, ok, estamos haciendo esto, ¿tú qué opinas? Para que llegara a un producto que al final sea hecho, digamos, por las dos partes. Muchas veces en los tiempos de la industria de la producción cultural eso no es posible. Eso no se puede hacer. Las convocatorias duran 6 meses, uno va a un territorio, va y realmente se vuelve una relación supremamente extractiva, si se quiere, de alguna forma, porque no está ni el tiempo ni el espacio para construir una horizontalidad ni una manera dialógica de generar, ya sea cultura, ya sea conocimiento, ya sea lo que sea. Entonces, digamos que ese es como un primer punto, creería yo, que es interesante Visitante Sonoro, cómo podemos generar un dispositivo que viaje a los territorios y que ellos mismos sean quienes deciden qué grabar, ¿no? O sea, digamos que ahí ya partimos como de pues matamos ese pájaro. El otro es como el tema por una cuestión meramente estética también, es decir, como mencionaba Santiago, nos interesa que no solo sea el sonido de la persona tocando aislado en un estudio, sino que esté en su territorio, grabando su música en ese lugar, porque cada lugar tiene una identidad acústica también, digamos que no es simplemente, no es porque sí, porque sea como porque qué bonito el pollo, qué bonito el pajarito que suena atrás, sino porque mucha de la música que se está grabando, que se está ofreciendo Visitante Sonoro a conocer al mundo, viene de un lugar, tiene unas lógicas propias, está inspirada por el mismo territorio que lo rodea y digamos que es chévere que la gente, pues, que los fonogramas contengan eso y al mismo tiempo que si no hay ese intermediario, pues se siente la espontaneidad, es decir, no es algo preseteado, digamos que tenemos ahí como cazando algo, la persona se siente libre, se levanta, como dice Santiago, de su chinchorro, y dice, hijo de pucha, sí, voy a aprender esto, es verdad, toca hacerlo. Se pone a improvisar y el contenido mismo es mucho más genuino, sí, digamos que tiene una originalidad y digamos que eso se produce justamente porque no estamos allá y porque ellos son pues, los amos de sus propias creaciones. Entonces, digamos que en ese sentido, como de pensarse un proyecto, digamos, no es que no exista el diálogo, porque obviamente, operativamente, esto es un camello, hay que estar contactándolos, llamándolos, lo que les digo en las reuniones mensuales, contémonos las experiencias, qué ha pasado, qué han grabado, qué temáticas están saliendo, ¿no? Ahí existe un diálogo, existe una horizontalidad en el proceso creativo y eso, digamos, que es lo que valoramos. Y en sí mismo es un contenido muy original porque no estamos allá. Entonces, como que creería que son esas dos esferas un poco. Yo no siento que sea como, yo soy un defensor, digamos, de la cadena de valor de la industria musical porque hago parte, es decir, hacemos parte con Novas Letras activamente. De hecho, yo peleo muchas veces cuando un teatro contacta directamente a un artista sin tener que pasar por un booker o algo así. Peleo, digo, porque pues eso permite que una industria sea más sana, eso permite que haya trabajo para más personas y cada uno debería hacer lo que más le corresponde. No sería bueno que
decano de la facultad esté con la cámara, pero al mismo tiempo poniendo las luces, pero al mismo tiempo dando clases, pero al mismo tiempo, sí. Cada uno debe tener una labor y eso va a generar una industria y va a generar un grupo de gente que está trabajando. Pasa lo mismo en esto, pero viendo el ritmo acelerado de la industria musical, sentimos que hay que preservar algunas cosas que todavía quedan o que todavía están al margen de esas músicas. Y sería incluso especial que músicos urbanos pudieran contactarnos para buscar tener esta forma de industria en un futuro, lejos de tener que buscar como su objetivo de Spotify, por decirlo así, pero pues no sabemos qué pasaría al llegar a eso. El cuento es que sí se necesita brindar una alternativa, pero hay que poner límites en cuáles son los roles. Nuestro rol no es que no estemos trabajando con musicólogos, con etnomusicólogos, con pues, personas aptas para la tecnología, ingenieros, etcétera, sino que no podemos pasar la barrera de llegar hasta decirles a ellos cómo sí o cómo no y cómo influenciar sus músicas, porque es muy fácil influenciarlas. Cuando los músicos venían al Teatro Colón y yo les hacía tocar 15 minutos, ellos mismos automáticamente empezaban a pensar formatos de estrategias económicas que les llevaran a más, ¿no? En esta manera están preservando su quehacer, digamos, de inspiración musical. Y cuando ya ese producto está totalmente listo y terminado, lo envían a ese otro lado que les responde con una forma muy clara y es con una especie de dinero, claro. Hay una película de Mayolo que se llama Agarrando Pueblo, no sé si la han visto. Agarrando Pueblo es una película que hace Luis Ospina con Mayolo y se van a la calle en Cali y empiezan a firmar indigentes y habitantes de calle en unas situaciones bastante miserables. Y es un poco una gran parodia muy fuerte de esa venta de lo miserable, ¿no? De la miseria que vende mucho, ¿no? Es decir, como yo voy a la casa de estas personas que viven en unas condiciones muy humildes y los pongo, o sea, es como Caracol Televisión, pues RCN o lo que sea, así es como ir a la casa a mostrar la miseria, a mostrar, pero sí es como el espacio, ¿no? Le pegaron en la cara, sí muestre dónde le pegaron y le pegó su marido, vamos a buscar al marido. No, la cuestión también de lo sonoro nos permite una cosa, en entrar en las casas de estas personas con un respeto mayor. Porque yo sentiría que si ellos piensan que vamos a entrar con una cámara, porque acá digamos hay un dispositivo que se podía poner acá con una cabeza de 360 grados y que la gente viera además lo que está pasando en sus casas. Pero sentimos que hay un poco como de irrelevancia en entrar con eso de Agarrando Pueblo, entrar en una cámara así como... Porque ya ahí sí la señora está barriendo o haciendo algo y pues tal vez no se vistió para la ocasión, pues no van a querer y estar tan tranquilos de estar cantando lo que están cantando. Lo lindo de lo sonoro es que, y eso es también una discusión interna muy fuerte de si tenemos o no que tener estas imágenes para mostrar en el sitio web. O si el sitio web debería ser un sitio web totalmente negro, casi para ciegos, pues, en el que solo todo pudiera realizarse gracias a unos audífonos de estar ahí. Porque eso pues genera una nueva red social sonora y ya no visual, que pues ya estamos plagados de lo visual. Entonces claro, yo estoy muriéndome de hambre y tal, pero me hago la selfie, bueno, salgo súper bien, pero ahorita ya otra vez estoy en la mala porque no tengo con qué comer. El cuento de lo sonoro nos permite poder estar en la intimidad de una casa campesina sin estar juzgando en lo visual las condiciones en las que vive o no vive la familia, porque no somos nadie para juzgarlo. Entonces la respuesta a la pregunta sería... No queremos juzgar a nadie y por lo mismo sabemos cuáles son nuestros límites y por lo mismo no queremos que ese factor de curatorial pueda permitir ningún tipo de juicio diferente a lo sonoro. Bueno, un gusto, soy Alex. Hola Alex. Muy chévere este proyecto. Mi pregunta va un poco dirigida un poco a los derechos de autor, si bien están grabando material, sí, que seguramente no siempre va a ser musical, se puede evidenciar que van a haber composiciones de ellos como región, sí, obviamente hay unas que van a ir de voz a voz, seguramente como los villancicos que uno no sabe quién lo compuso,
pero digamos en este caso ustedes están creando como un registro en el que seguramente están colocando el tiempo de duración de la canción, adicional están colocando el nombre de la persona quien está cantando esa canción. Entonces la pregunta va primero, ¿quién titula esa canción? Y en caso tal, ese registro de esa letra que ellos están componiendo, ¿ustedes lo aconsejan a ellos hacerlo como autores? Porque seguramente ellos van a decir, no, pues yo la mando y ya está. Pero si estamos creando una plataforma donde se está creando un registro musical, auditivo, seguramente puede venir cualquier persona en un futuro y decir, yo voy a tomar esta letra, la hago como mía, la apropio y la subo a otro tipo de plataformas donde le generen dinero, y el que va, digamos, como a perder va a ser el compositor inicial. Entonces, desde ese punto, ¿ustedes cómo manejan el tema de derechos de autor para esas personas? Ese es un tema grueso del proyecto, que para eso estamos trabajando con una abogada de derechos de autor muy chévere, pero digamos que lo esencial, porque no solo es música original que no esté registrada, o sea, mucha no está registrada, otras sí lo está, otras son composiciones que salen durante el tiempo que tiene en la cabeza, entonces no alcanza a estar registrada. Lo primordial es el Excel, creería yo. Digamos que ese Excel, uno recibe el audio, igual tiene que llenar un montón de información para categorizar ese audio, ¿cierto? Entonces hay varias casillas dentro de ese Excel. Está el compositor, están los intérpretes, está Sí, año de grabación, año de fecha grabación, exacta de lugar, grabación. todo, digamos, toda la información que se necesitaría para poder ir a registrar eso posteriormente. Y si ya está registrada, habría que entrar en un diálogo con el compositor o la compositora para, digamos, porque igual se está monetizando ese fonograma. Entonces, digamos que son dos cosas. Es como, primero, tener clara la información para poder actuar, y segundo, lo que decía en un momento, es eventualmente podemos volvernos sello también y ser, digamos, esa disquera, por así decirlo, de estos fonogramas en particular, de esas canciones en Es particular. como ser una editora. Sí. Lo que pasa es que lo que nos decía la abogada es muy sencillo. Es como, tú puedes subir ya mañana La Gota Fría a YouTube desde tu casa y espérate a que te la bajen. Alguien te la va a llegar a bajar. Normalmente si eso está en Universal, pues te la van a bajar en 2 patadas, pero si no está en Universal y es una canción de reggae de Jamaica de los años 30, que pues se van a demorar un poquito más, aunque puede que alguien llegue a bajártela. Es muy difícil, en este caso, el factor preventivo en el derecho de autor. Es decir, como si nosotros quisiéramos encurarnos en salud, el proyecto sería casi que imposible, porque tendríamos que tener como hojas y hojas y hojas de papel por cada fonograma que vamos a subir a la plataforma. Lo que puede pasar es que cuando lo subamos a la plataforma, naturalmente habrá unas casas de edición especializadas en buscar en nuestros fonogramas públicos lo que a ellos les parezca que no tiene por qué estar ahí sin pagar un derecho. Y ahí automáticamente nos mandarán un registro en el que dirá, hey, el fonograma 1424 en el que el señor Víctor Espinel está cantando esta canción, nos pertenece. Y ahí entraremos nosotros a debatir con nuestro abogado efectivamente si es que efectivamente le pertenece o si no. Si le pertenece, pues lo tendremos naturalmente que bajar de la plataforma y hasta ahí. Pero si es nuestro, también lo iremos a defender de la misma forma para que la persona que, como tú dices, lo graba en Spotify y lo sube, pues tenga que pagar las regalías naturalmente ahí. Otra buena pregunta de los derechos de autor es de quién son realmente, a quién le pertenecen al final, ¿no? ¿Le pertenecen a Víctor Spinelli ya para siempre, para el resto de su vida, o le pertenecen a Santiago Gardezábal y a Manuel, que son los dueños de Visitante Sonoro? ¿Y quién los va a defender y de qué forma, ¿no? Entonces, claro, son temas supremamente complejos, éticos, de nuevo, como decía Julián, como todo en el derecho, en el que hay que conversar, pero digamos que desde Visitante Sonoro lo ideal es que esos, incluso hemos pensado, por ejemplo, en que eso se convierta en un NFT. Porque si el fonograma mismo se convierte en un NFT, eso le va a poder generar dividendos al dueño del fonograma también hacia un futuro, ¿sí? Como un activo, como de la misma forma como podríamos tener un panorama de blockchain de la gente que se suscribe y entra para que la gente tenga una trazabilidad sobre esto, ¿no? No quiere decir que le vayamos a pagar a los Balanta en criptomonedas, pero
pero sí un poco como que hay maneras de volver a aplicar la tecnología que son sumamente importantes. Nos han escrito personas cuando han visto este proyecto también que están dedicadas a esto, NFT, criptomoneda, blockchain, para facilitar cosas desde la tecnología o código abierto o también Creative Commons, para ver qué tipo de estos contenidos pueden estar o pueden no estar. Aprovecho, por ejemplo, para decir que cuando nosotros llamamos a cada uno de los músicos y le explicamos que van a ganar un dinero y todo esto, pues claro, la gran mayoría nos ha dicho que qué maravilla, pero Villafañe, que es un acordeonista aruaco, nos dijo que él en cambio no quería recibir ni un peso porque él ya había hablado con la comunidad y que a ellos en cambio lo que les interesa en la comunidad antes de recibir dinero es que nosotros, o sea los hermanos menores, escuchemos el mensaje que ellos tienen por decirnos con su música. O sea, pues obviamente te paras en una política como de ya no me importa el derecho de autor, ya no me importa nada, sino que esta gente está viendo nuestro experimento más que en un formato económico como, bueno, ya era hora que pudieran parar oreja a lo que tenemos que decirles desde la sierra. Claro, te cambia un poquito como la dinámica de lo que puede llegar a ser, pero sí, el derecho de autor es uno de los puntos claves. Es un tema inmenso, del asunto. Pero lo principal es, creería yo, la información. O sea, ese Excel ya después sabríamos qué hacer teniendo la información completa del fonograma. ¿Hay otra pregunta, tal vez tú? ¿Y tú? Respondemos muy largo, man. Perdón. Primero, buenas tardes. Hola. Quisiera hacer una última pregunta. ¿Por qué se hicieron ese cosito como para reproducir algunos sonidos de unos paisajes o unos sonidos de animales o una música? O sea, ¿cómo hace eso para que pueda reproducir eso? Lo puedes reproducir, hay varias formas, pero digamos que la información o la grabación queda en este celular, como en tu celular igual, y puedes reproducir, poner unos audífonos y escucharlo. Después, cuando ellos lo suben a una plataforma, nosotros lo vamos a, digamos, nuestro trabajo es subirlo a una especie de mapa en el que cuando te suscribes puedes ver en qué lugar está originándose esa señal, y si tienes curiosidad entras ahí y dices, bueno, quiero escuchar, por ejemplo, estas vacas que están en Manica Sanare, y don Víctor Espinel, que fue el que llevó a la cabeza hasta allá. Te pones tus audífonos, das clic ahí y normalmente deberías escuchar las grabaciones que pusieron a emitirse desde ese lugar. Pero tu pregunta es si en este momento puedes acceder a escuchar eso o... También. En este Podría momento, ser. digamos, no está abierto al público. Todavía estamos en esa fase de financiar esa otra ala, mitad del proyecto, que es la otra mitad de Visitante Sonoro, que es el visitante en carne y hueso que va y se transporta, ¿no? Ya está este visitante en plástico, el otro visitante es uno, y esa plataforma de la que habla Santiago todavía está en fase de construirse. Pues Entonces, teníamos una primera plataforma, tenemos pero una se primera cayó muy rápido, es decir, teníamos como para 100 audios y obvio pues se cayó en 2 minutos y no podemos venderte nada porque si te vendemos y automáticamente te sale error, pues va a ser fatal. Entonces esperamos a tener un servidor, el primer servidor que vamos a tener son 100 teras y de ahí vamos a empezar a tener minas de bitcoins en China. Para tener audios de campesinos colombianos. Pero entonces apenas pues la idea es obviamente que les llegue la información para que se puedan suscribir. Dale, sigue. Gracias. Gracias. Sí. Yo quisiera saber cuál ha sido la recepción dentro de la etnomusicología y también dentro del campo de la creación de paisajes sonoros, digamos, de compositores. ¿Les ha servido el trabajo que han hecho ustedes y cómo lo han recibido? ¿Qué retroalimentación han tenido de ello? Pues por ahora no hemos tenido, o sea, tenemos amigos, obviamente compositores y gente que graba mucho paisaje sonoro y que se la pasa haciendo un poco esto. Lo presentamos en 2 festivales, en un festival en Huddersfield, donde ahí está, digamos, es un festival de música contemporánea, donde hay muchos compositores, estaban muy, digamos, como perplejos siendo europeos porque un proyecto como así viniera emergiendo del tercer mundo.
muy curiosos, naturalmente, como por ver ese cambio justamente de valor de lo que puede ser interesante para ellos y no para nosotros, entendiéndolos, es difícil no volverse exotista, pero entendiéndolos como unos oídos muy vírgenes finalmente, ¿no? Pues porque si tú ya oíste Cage, pues ya era, ya sabes que puede estar esto y lo otro. Víctor Espinel, le intenté explicar quién era Cage y realmente le importa nada, ¿sí? Y en ese momento, pues claro, para un compositor inglés, lo que es realmente relevante es que el personaje que está llevando a la cabeza a grabar un mirlo o un pájaro o lo que sea sonoro, el paisaje sonoro, tiene esta cierta virginidad académico contemporánea. Los etnomusicólogos, yo creo que va a ser un elemento especial en el sentido de que pues con ese Excel van a hacer maravillas, pues como porque es que ese 4 que hizo suena así, asá, y pues lo que buscamos es que en la georreferenciación pues vaya a quedar también una cosa para futuros etnomusicólogos, ¿no? No solamente a los que están vivos ahora, sino como vemos las mismas cintas que a nosotros nos gusta escuchar de los años 40, 30, lo que sea, de gente que grabó. Vino, por ejemplo, esto de la RCA Víctor viniendo a Bogotá a grabar cosas en Bogotá, que al principio, claro, grababan cosas de músicos, pero poco a poco se dieron cuenta que no, que lo que era chévere era grabar una señora que echaba chistes en la 19, entonces empezaban a grabar los chistes de la 19, y eso empezó a llegar a puntos tan locos como que antes, en la industria fonográfica, lo que más vendía, y lo ven cuando van a buscar vinilos, es que no solamente había vinilos de música, había vinilos desde gente haciendo el horóscopo o de chistes, o sea, había una cantidad de vinilos de gente de spoken word o que no es ni siquiera poesía concreta o algo así como muy elevado, sino cosas muy del común que se volvían chéveres para escuchar. O sea, podías aprender inglés gracias a un disco, porque antes pues efectivamente no tenías el curso de inglés en el celular. Entonces, no, lo que me imagino en cierto modo es como está este espíritu de arca, ¿no? Hay otra cosa especial para mencionar, que el Instituto Caro y Cuervo en los años 70 sacó una cosa que se llamaba el ALEC, que es el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia. Y ese ALEC, pues al principio era simplemente unos investigadores que iban por todo el territorio del país y le preguntaron a la gente como, ¿cómo se llama esto? Mogolla. Ah, bueno, listo. Y se iban hasta Boyacá, ¿y cómo se llama esto? No, acá lo llamamos, no sé, cuca o de otra forma. Ah, bueno, listo. Y anotaban. Entonces hacían un mapa y decían, esto, mogolla, este pan se llama acá mogolla, y acá, y acá, y acá, y tenía diferentes acepciones. Después en ese proyecto de la LEC en los años 70 se fueron con grabadoras a coger el acento de la gente, nada más el acento, cómo sonaba una persona en Montería en 1920 y cómo suena hoy. Cómo el acento colombiano puede estar cambiando automáticamente por el flujo migratorio venezolano, no solamente en la frontera norte de Santander, sino ahora incluso adentro. Cómo sonaba el español en Bogotá en 1930. Pues claro, puede haber una infinidad de usos con un archivo sonoro como este, tanto así que pueden decir los pollos, de nuevo, una vez más, sonaban de X o Y forma en el 2023 en Colombia, a como ya no suenan, porque es que ya no hay pollos en la calle, sino que todo es en qué sé yo. Más allá de lo musical, hay una cantidad de salidas con esta digamos, muestra sonora, o este visitante sonoro en un futuro, y sobre todo con el archivo. No, pues me gustaría como sumar algo a lo que dice Santiago. Como decía, todavía el proyecto no está al público, entonces es difícil recibir comentarios porque pues, la gente no lo ha experimentado. Pero es chévere la pregunta porque, igual, vuelvo al Excel, como que yo sí creo que esto es o sea, más allá de generar una experiencia inmersiva para un japonés, también es un archivo que está quedando para Colombia, es decir, como que la generación de ese archivo es importante, la información que queda consignada es importante, ¿por qué no pensar para que también sea, digamos, de acceso público en algún aspecto para bibliotecas, por ejemplo, para que se pueda consultar? Sí, yo creo que esa creación de ese archivo es muy importante para aportarle, digamos, a la investigación etnomusicológica, si se quiere, y al mismo tiempo creo que pues, han sido grandes referentes de la etnomusicología que han influenciado este proyecto, como Ana María Ochoa o digamos, porque ellos no solo están pensando, digamos, en
en esas arcas justamente de generar esos archivos, sino cómo ese archivo se puede volver vivo, cuáles son las políticas de la circulación de esos audios, o sea, la etnomusicología y como los estudios del sonido y de la reproducción del sonido, y todo eso ha influenciado muchísimo en este proyecto en cuanto a los, digamos, percepciones éticas de cómo hacer y demás. Entonces creo que está muy inspirado de ahí, pues sería chévere cuando salga al público, pues a ver qué piensan, porque pues viene un poco de ahí, de esas preguntas que la musicología también se ha hecho. Queremos que haya un chat y se puedan escribir entre ellos, por ejemplo. O sea, que don Víctor se pueda escribir con Walter Exeomo Martínez Mena, que oiga el audio de don Víctor en Maní de que está grabando algo en Quibdó y diga, ¡ah, qué maravilla, te va a mandar esto! Como audio respuestas entre ellos mismos, los visitantes. Pero cuando hubo el paro nacional y todo eso que estaban en el paro, pues sacaban la cabeza y la ponían en el paro y también ellos mismos se volvían como reporteros de lo que estaba pasando en sus realidades, era bien loco. Bueno, dale, la última yo creo porque ya estamos, ¿no? Sí, ya se acabó el cassette. ¿Cuánto vamos? Como 3 horas. Sabiendo la naturaleza del proyecto que va más allá de lo sonoro y que efectivamente genera un patrimonio inmaterial que es invaluable, ¿cómo hacer para que ese patrimonio invaluable no vaya en contravía con políticas como el derecho a autor, sabiendo que su esencia, por lo visto, no está siendo en el modelo económico, sino está siendo en pedagogía, antropología, patrimonio, saberes, no sé, reproducción de saberes y bueno, todo esto que se desencadena? ¿Cómo hacer que? Porque el proyecto seguramente en un momento va a tener una ruptura en esos dos frentes. Sí, pero vas a tener una cantidad de audios enorme también, o sea, es decir, alguien seguramente, es decir, en un momento me imagino que vieron que TikTok tenía como un formato en el que ponían ciertos, o bueno, y lo tiene Instagram y TikTok, que tienes como un audio y entonces la gente hace pendejadas como con un audio, como que habla mientras oye el mismo audio. Había uno de esos videos que a mí me llamó mucho la atención porque era justamente como un sonido mexicano, no sé si se acuerdan, que era como un baile mexicano, una música mexicana. ¿Ah? Era una cumbia, sí, era una cumbia. Pero sonaba realmente muy tradicional. Y entonces salía, pues, hasta, no sé, Taylor Swift haciendo su bailecito con la cumbia porque se había viralizado de una forma loca. Claro, la pregunta sería, ¿qué pasa? Bueno, hay 2 preguntas que son chéveres. Yo voy a hacer una pregunta como de público, que realmente es la que más nos rompe la cabeza en este momento, y es, si nosotros, digamos, funcionamos con este modelo económico, en el que, según los suscriptores, el dinero siempre va a entrar a la misma arca y ese dinero se va a repartir entre los músicos. Nosotros siempre pensamos que bueno, que qué maravilla que a don Víctor le llegue 1,5 millones. Oiga, bueno, es que tenemos ya más de 100 suscriptores, tenemos 1,000 suscriptores. Ah, bueno, qué chévere. Qué maravilla que a don Víctor le esté entrando 3 millones. Bueno, sí, chévere. Pero una de las preguntas que yo me hago es, ¿qué pasaría si tenemos 1 millón de suscriptores y a don Víctor le empiezan a entrar tipo 300 millones de pesos al mes? ¿No? Pues como que, pues sí, está muy chévere y todo, pero don Víctor es cadena de oro mandando sus audios. No, pero pues es algo como particular y ese tipo de cosas tenemos que pensarlas también, porque también raro decir como, bueno, si el hombre realmente tiene por qué ganarse sus 3,000 millones de pesos al año por esto, se los gana, no sé, Kanye West o el otro, porque don Víctor no se los puede ganar también. Pero bueno, cambiaríamos esta forma de exotismo, entonces ya todos ahí como... Y yo creo que o sea, digamos que el proyecto transita para muchos públicos, o sea, está la experiencia inmersiva para la persona que es completamente ajena, es un documento de investigación para la persona que está interesada en eso, pero la gran mayoría, digamos, el círculo académico es muy pequeño también, y pues para que sea rentable tiene que ofrecerse como algo más allá de eso, y yo creo que igual sí hay un interés económico dentro del proyecto, basados en esta, digamos, repartición equitativa de los recursos, ¿no? Entonces no creo que sea como cerrarlo, digamos, a una cosa patrimonial, académica, antropológica, lo que sea, sino pues qué chimba poder ir a escuchar a qué suena un lugar, transportarse sonoramente allá.
como que Sí, es una invitación más, exacto. La idea no es como que vas a dejar de viajar a donde don Víctor, al Festival del Joropo, a estar con él y tomar aguardiente llanero, que es la experiencia total. Pero pues esto lo que hace es que te abre el panorama de don Víctor existe, ve a verlo, ¿no? Pues a ti y al japonés, a cualquiera, todos sí, podrían digamos que hay una ir a parte de visitar el país. entretenimiento también igual ahí dentro del proyecto y chévere que eso sea monetizado, pero que pues, se reparte. Digamos que no... O sea, está esa otra ala también importante del proyecto, ¿no? Como, Sí. ¿Listo? O sea, hablando del proyecto como tal, sí, o sea, si se piensa monetizar, no se puede quedar corto en el sentido de que alguien necesita tener audífonos para escuchar la experiencia binaural, o sea, porque si, o sea, si bien esto apunta como a algo que es la comunicación y cada vez las personas se quieren comunicar más rápido, o sea, como casi que se quieren leer la mente, no se quieren comunicar, pues entonces para que un dispositivo como estos en el que tú tienes que escuchar, usar audífonos para tener la experiencia binaural. Pues Yo ahora creo- todo el mundo tiene audífonos, ¿no? O sea, sí, desde y que yo- haya celular tienen audífonos y ahorita lo que te decía al principio, ¿no? No es como que llegamos con un celular y pues, o sea, Cristóbal Colón y los espejitos, ¿no? Como todos, de hecho nos dicen, no, pero este celular no está tan bueno, no sé qué, el mío es mejor. Sí, pasa, todos tienen celulares, los indígenas tienen celulares, los campesinos tienen celulares, todos tienen celulares, los que no tienen y celulares muchos tendrán un par de audífonos y yo creo que... Y el celular generalmente hasta la flecha, hoy viene con audífonos, incluidos en la compra. Entonces no es como que sea no democrático por los audífonos, sentimos que todo el mundo tiene acceso Y a unos más allá de lo audífonos. democrático, ¿no? Y también es una invitación a escuchar, es como de sentarse, tomarse el tiempo. No es la consumo de información masiva y rápida del mundo de la comunicación actual, sino, ok, voy a sentarme a transportarme a un lugar. Entonces, en ese sentido, ponerse audífonos también es ponerse en disposición a escuchar ese otro mundo. Entonces, digamos que también es importante pensarse el proyecto desde ahí, como es una invitación a formar públicos en torno a la escucha también, ¿no? Es clave, sí. Súper. Gracias.